Después del milagro, la vida que siguió a los Andes. Diciembre de 1972. El mundo entero quedó conmocionado cuando se supo que, tras 72 días atrapados en los Andes, 16 jóvenes uruguayos habían logrado sobrevivir en condiciones extremas. La historia de los Andes fue celebrada como una epopeya moderna: lucha, fe, determinación y una decisión impensable que marcó todo: comerse los cuerpos de sus amigos fallecidos para no morir. Pero lo que muchos no saben es lo que vino después. Y en muchos sentidos, sobrevivir al accidente fue solo el principio. El regreso a la normalidad. Cuando los sobrevivientes regresaron a Montevideo, el recibimiento fue tan cálido como caótico. Miles de personas los esperaban como héroes, los medios no dejaban de hablar de ellos. Pero esa fama vino con una carga enorme. Muchos sentían vergüenza, culpa, confusión. ¿Cómo ser un joven común después de haber vivido algo tan extremo? Uno de los primeros en hablar fue Fernando Parrado, que había sido clave en el rescate, al caminar junto a Roberto Canessa durante 10 días cruzando los Andes hasta encontrar ayuda. Pero al llegar a su casa, encontró que la vida no lo había esperado. Su madre y su hermana habían muerto en el accidente. No quedaba nadie. Durante años vivió con un dolor silencioso, sin saber cómo volver a ser el mismo. La gente no entendía. Me llamaban héroe, pero yo no me sentía uno. Me sentía vacío, diría años más tarde. El peso de la decisión. La revelación del canibalismo causó escándalo. Muchos sectores conservadores, especialmente de la Iglesia, cuestionaron su acto, aunque el mismo Papa Pablo VI los defendió, entendiendo que fue una decisión de supervivencia. Aún así, muchos sobrevivientes tardaron años en poder hablar del tema abiertamente. Uno de ellos fue Carlos Páez Vilaró Jr., hijo del famoso artista uruguayo del mismo nombre. Carlos, que era de los más jóvenes, sufrió durante años pesadillas, insomnio, ansiedad y depresión. Pasaron más de 20 años hasta que pudo hablar abiertamente del accidente. Durante mucho tiempo ni siquiera hablaba del tema con su familia. Una amistad inquebrantable. Los 16 sobrevivientes nunca se alejaron demasiado entre ellos. Formaron una especie de hermandad silenciosa. Se veían regularmente, organizaban cenas privadas cada año en la fecha del accidente, y se apoyaban cuando alguno caía emocionalmente. Ese grupo fue su única terapia durante décadas. Roberto Canessa, por ejemplo, estudió medicina y se convirtió en uno de los cardiólogos pediátricos más reconocidos del continente. Ha salvado la vida de miles de niños. En entrevistas suele decir: después de haber estado muerto y volver a la vida, uno no puede desperdiciarla. Cada niño al que ayudo es como un amigo al que no pude salvar. Fernando Parrado, del silencio a la luz. Parrado, después de años sin hablar del tema, escribió un libro llamado Milagro en los Andes, donde narra su historia desde una perspectiva emocional y reflexiva. También se convirtió en conferencista internacional, especializado en temas de resiliencia y liderazgo. Su frase más conocida: cuando sabes lo que es estar muerto en vida, aprendes a valorar cada día. Carlos Páez y la reconstrucción de sí mismo. Carlos Páez se volvió conferencista motivacional. Hoy dice que los Andes fueron una escuela brutal, pero una escuela al fin. Dejó las drogas y el alcohol, estudió comunicación, y hoy da charlas sobre cómo reconstruirse después del trauma. Su sentido del humor y su franqueza lo han hecho especialmente querido en América Latina. La montaña me enseñó a reírme de mí mismo, porque si no, me iba a quebrar. Los que nunca hablaron. No todos los sobrevivientes se convirtieron en figuras públicas. Algunos optaron por el anonimato. Vivieron en silencio, con trabajos normales, alejados del ruido mediático. Algunos se aislaron, envejecieron con esa herida cerrada a medias. Pero siempre estuvieron atentos a sus compañeros. Si alguno necesitaba ayuda, aparecían. El legado, enseñanzas, libros y cine. Desde entonces, han salido decenas de libros y películas. Una de las más destacadas es Viven. 1993, protagonizada por Ethan Hawke, que narra el accidente. En 2023, se estrenó en Netflix la película La Sociedad de la Nieve, del director español J. A. Bayona, basada en el libro de Pablo Bierzi, quien era amigo de ellos y los conocía desde antes del accidente. Esta película fue la más realista hasta el momento y fue aclamada por los mismos sobrevivientes. Mostraba no solo el sufrimiento físico, sino la hermandad, el dolor, la lucha emocional, la humanidad dentro del horror. Hoy, medio siglo después, muchos de los sobrevivientes ya son abuelos. La mayoría tiene más de 70 años. Y aún hoy se siguen viendo, llamando, cuidando.
Algunos han muerto en los últimos años, por causas naturales. Pero el grupo sigue unido. En entrevistas recientes, casi todos coinciden en una cosa: la montaña los transformó para siempre. No elegimos ser sobrevivientes. Pero elegimos qué hacer con eso. Epílogo: la tumba en la montaña. Los cuerpos de los que murieron en el accidente están enterrados en una tumba colectiva cerca del lugar. Una vez al año, algunos de los sobrevivientes vuelven allí. Llevan flores. Hablan con ellos. Los recuerdan. Nunca los olvidaron. Nunca los dejarán atrás. Ellos fueron nuestros amigos. Nos dieron la vida. Nuestra misión es vivirla por ellos.